esta presentación vendremos a explicar sobre los intercambiadores de calor y más que todo nos centraremos en los intercambiadores regenerativos. Empezaremos definiendo qué es un intercambiador de calor. Por decirlo de una forma sencilla, un intercambiador de calor es un dispositivo que transfiere el calor de un medio a otro. Un ejemplo de estos es el enfriador de un aceite hidráulico. Eliminará el calor del aceite caliente utilizando agua fría o aire. Otro ejemplo de estos es un intercambiador de calor para una piscina. Utilizará el agua caliente de una caldera o de un circuito de agua calentadora por energía solar para calentar el agua de la piscina. El calor se transfiere por conductos a través de los materiales del intercambiador que separa los medios utilizados. Intercambiadores de calor regenerativos. Los intercambiadores de calor también pueden ser clasificados por su función en un sistema particular. Una clasificación común es intercambiador regenerativo, intercambiador no regenerativo. Un intercambiador regenerativo es aquel donde se utiliza el mismo fluido. El fluido caliente y el fluido frío es el mismo. Esto es, el fluido caliente abandona el sistema cediendo su calor a un regenerador y posteriormente regresando al sistema. Los intercambiadores regenerativos son comúnmente utilizados en sistemas con temperaturas altas, donde una porción del fluido del sistema se remueve del proceso principal y este es posteriormente integrado al sistema, ya que el fluido que es removido del proceso principal contiene energía interna, la que mal llamamos calor. El calor del fluido que abandona el sistema se usa para calentar, regenerar el fluido de regreso en lugar de expeler calor hacia un medio externo más frío, lo que mejora la eficiencia del intercambiador. Eh, También tenemos que en transferencia de calor es como acabamos de observar el objetivo primordial a la hora de diseñar un intercambiador de calor. Sin embargo, hay otros muchos factores más que entran en juego a la hora de nuestro diseño de nuestro intercambiador de calor. Principalmente son los siguientes: el tamaño y el peso, la caída de presión, la resistencia al ensuciamiento y a la corrosión, su vida útil y los costos. Construcción de un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor consiste en elementos de intercambio de calor, tales como un núcleo o matriz que contiene el calor superficie de transferencia y elementos de distribución de fluido, tales como colectores o tanques, boquillas de entrada y salida o tuberías, etc. Bueno, ya hablaremos sobre la clasificación de los intercambiadores de calor. En general, los intercambiadores de calor industriales se han clasificado de acuerdo a ciertos parámetros, como es la construcción, el proceso de transferencia de calor, los grados de capacidad superficial, la disposición del flujo, la disposición del paso, fases de los fluidos de proceso, mecanismos de transferencia de calor. Por ejemplo, cuando hablamos de la construcción, se debe tener en cuenta si es un intercambiador compacto de carcasa o de tubo regenerativo. Para que un intercambiador de calor sea considerado como compacto, debe ser menor a 700 metros cuadrados sobre metro cúbico. También cuando hablamos sobre la clasificación según el tipo de flujo, sería si es un flujo paralelo, contraflujo o flujo cruzado. Los intercambiadores de calor de contraflujo son calientes o fríos y se mueven paralelamente.
de flujo cruzado, los fluidos se mueven perpendicularmente y cuando se mueve libremente en direcciones transversales es cruzado mixto. Un ejemplo de un intercambiador regenerativo, como lo podemos ver en la imagen, es un ciclo de vapor de una turbina. En él podemos ver un extractor de vapor de turbina. Esa es la representación gráfica. Otro ejemplo común de esto va arraigado mucho a la empresa, a la industria de lácteos. La capacidad de control de temperatura del producto lácteo en todas las etapas de procesamiento es uno de los aspectos más importantes. La mayoría de los productos lácteos utilizan un proceso conocido como calentamiento y enfriamiento regenerativo para regular la temperatura de los productos lácteos. En muchos casos, un producto debe calentarse para cierto tratamiento y luego enfriarse. También se utilizan mucho en esta industria. Bueno, para el ejercicio propuesto que escogimos de un libro de termodinámica, tenemos el siguiente problema. Una turbina de vapor opera un ciclo regenerativo con dos precalentadores cerrados precedidos de una bomba cada uno. La admisión de la turbina es de 18 bares y está a una temperatura de 350 Celsius. La presión de condensación es de 0.05 bares. La extracción de vapor para los precalentadores se hace en 3.5 bares y a 0.6 bares los precalentadores calientan el agua de alimentación de la caldera hasta las condiciones de líquido saturado a la presión correspondiente. El rendimiento interno de la turbina es del 75% hasta la primera extracción y del 70% en el resto de expansión. Los trabajos de las bombas, se pueden despreciar. Entonces tenemos como cálculos el estado de termodinámico de los puntos del ciclo, la, la fracción de vapor que circula en cada extracción y el trabajo específico obtenido en la turbina. Por último tenemos el cálculo de rendimiento del ciclo. Podemos observar en el dibujo pues los puntos donde va a circular en un sistema el intercambiador de calor que va a estar funcionando en un sistema regenerativo. Eh, tenemos las siguientes ecuaciones, las cuales vamos a calcular las entalpías de los puntos. El punto 8, condiciones de vapor vivo, sería la entrada a la turbina de vapor de alta presión. La temperatura de saturación correspondiente a la presión de 1.8 megapascales es de una temperatura .8 del P8 de 207 grados Celsius y la temperatura 8 sería igual a 350 grados Celsius. Por lo tanto, se trata de un estado de vapor sobrecalentado. Los parámetros que definen este punto de la presión y de la temperatura en tablas de saturación se lee en la entalpía de la presión y la temperatura 8, que es igual a 3.142 kJ sobre kilogramos, y isentrópicos del punto 8 y temperatura 8, que es igual a 7.01 kJ sobre kilogramos Kelvin. El punto 10, descarga de la turbina de alta presión. En primer lugar determinamos la descarga isentrópica, el punto 10, para el cual deberemos de saber si la descarga si se sitúa afuera o dentro de la campana. En las tablas de saturación encontramos que tienen el punto 10 una presión de 0.35 megapascales. Eso es igual a 6.94 kJ sobre kilogramos Kelvin. La isentrópica del punto 8 es igual a 7.01 kJ kilogramos Kelvin. Como tal sería un vapor sobrecalentado.
En la tabla del vapor sobrecalentado, la entalpía 10, tenemos presión isentrópico del 2.762 kilojoules sobre kilogramos. Tenemos la siguiente ecuación. Como resultado, en la entalpía 10 tenemos un valor de 2.857 kilojoules sobre kilogramo. Dada la presión y la entalpía, la entropía de este punto se localiza en tablas de vapor sobrecalentado. Eso es igual de la entropía del 7.22 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. En el punto 12, la descarga de la turbina de medida presión. En primer lugar, determinamos la descarga isentrópica del punto 12, para lo cual deberemos de saber si la descarga se sitúa fuera o dentro de la campana. En tablas de saturación encontramos que la presión 12 es igual a 0,06 megapascales. Eso es igual a 7.53 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. La entropía de punto 10 y el 12, tenemos un vapor de estado bifásico. Tenemos la siguiente ecuación, la cual X del punto 12 es igual a 0,952. La entalpía del punto 12 isentrópico de vapor saturado, tenemos como resultado 2.543 kilojoules sobre kilogramo. Despejando la ecuación, tenemos como resultado una entalpía de 2.637 kilojoules sobre kilogramo. Para conocer la entropía de este punto, dado que vamos a necesitar su valor para los cálculos, los puntos 9, y en primer lugar determinamos el título de vapor. Según las ecuaciones, tenemos como resultado de la entropía, un valor de 7,49 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Para el punto 9, la descarga de la turbina de baja presión, en primer lugar determinamos la descarga isentrópica del punto 9, dado que el punto anterior, punto 12, ya está dentro de la campana, el punto 9 también lo estará. De todas formas, nos aseguramos comprobando los valores de la entropía, la que tenemos como resultado de una presión en el punto 9 de 0.005 megapascales, y tenemos la entropía de 8.25 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Esto quiere decir que es un fluido bifásico, que habría que determinar el título como tal de la ecuación correspondiente. En X tendríamos en el despeje de la ecuación un resultado de 0,852. La entalpía de este punto 9 tiene como resultado un 2.202 kilojoules sobre kilogramo. La entalpía 9 es igual a la entalpía del punto 12 menos la eficiencia isentrópica del punto 12 menos el punto 9. Esto tenemos como resultado en la ecuación un valor de 2.334 kilojoules sobre kilogramos. En el punto 1, la salida del condensador, estamos en condiciones de líquido saturado, una presión de 0.005 megapascales. La entalpía 1 tendría como resultado una temperatura saturada de 32,9 grados Celsius. El volumen específico en estas condiciones del vapor del punto 9 sería un vapor saturado con una presión de 0.001005 metros cúbicos sobre kilogramos. El punto 2, dado que se desprecia en el trabajo de la bomba, tendríamos una entalpía 2 igual a la entalpía 1, mientras que la presión del punto 2, si observamos el esquema, sería igual a la presión del punto 2. Como resultado tenemos una presión del punto 12 igual a una presión del punto 2 de 0.06 megapascales.
El punto 11 y 13 se trata de las salidas del fluido extraído de la turbina de vapor. Una vez han realizado el intercambio de precalentadores de tipo cerrado, por lo tanto, estos puntos se encuentran en estado líquido saturado a las presiones correspondientes. La entalpía 11, con una entalpía de saturación de la presión 10, es igual a 0,35 megapascales. La entalpía tendría un resultado de 584.3 kJ sobre kilogramos y la entalpía 13 tendría una presión del punto 12 de 0.06 megapascales. Esto quiere decir que tenemos como resultado en la entalpía de saturación un valor de 360 kJ sobre kilogramos. Para los puntos 4 y 7, aunque un precalentador cerrado no suele salir el agua del circuito frío, en condiciones de saturación, según dato de enunciado, estos puntos se corresponden con los estados del líquido saturado a las presiones del punto 4, que es igual a la presión del punto 4 de 0.06 megapascales y la presión del punto 8, que sería igual a 1.8 megapascales respectivamente. La entalpía 4 es igual a la entalpía de saturación del punto 12, que es igual a 0.06 megapascales. Eso es igual a un valor de 360 kJ sobre kilogramos. La entalpía 7, con una entalpía de saturación de la presión en el punto 8, que es igual a 1.8 megapascales. Tenemos un valor como resultado de 884.5 kJ sobre kilogramos. La fracción másica extraída de la turbina de vapor en Y10, Y12, Y9 y los estados de termodinámicos del punto 3, 5 y 6 los obtendremos planeando un sistema de 6 ecuaciones. Realizando el despeje de la ecuación, tenemos como resultado que Y10 es igual a un valor de 0.0801, Y12 es igual a un valor de 0.0818, Y9 tiene un valor de 0.838 y la entalpía 6 es igual a la entalpía 5, eso sería igual a un valor de 402 kJ sobre kilogramos, igual a la entalpía 3 que tenemos como resultado un valor de 157.5 kJ sobre kilogramos. Como podemos observar, ya tenemos definido todos los puntos del ciclo, por lo tanto podemos representarlos en el diagrama del ciclo, que sería tal como es: temperatura en Kelvin versus la entropía en kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Para finalizar, podemos ya responder los siguientes cálculos pedidos para el problema. La potencia mecánica específica obtenida de la turbina de vapor tendría como un trabajo con la siguiente ecuación. Ese tendría un resultado de 720 kJ sobre kilogramos. Podemos también observar los cálculos de la fórmula de calor absorbido en la caldera, que este sería la entalpía del punto 8 menos la entalpía del punto 7, que tenemos como resultado un valor de 2.258 kilojoules sobre kilogramo. Para finalizar, tenemos un rendimiento del ciclo termodinámico. Tendremos una eficiencia del ciclo. Esta ecuación como resultado tiene un valor de 0.319.